Segundo bloque en Universidad en Vivo y ya estamos con nuestro invitado del día de la fecha, el doctor Diego Escolar, quien, como bien dijimos, esta tarde estará presentando su libro, su última edición, titulada Gendarmería, los límites de la obediencia. Hace muy pocos días, bueno, estuvimos con quienes van a ser sus presentadores hoy por la tarde en la Facultad de Ciencias Sociales, los doctores Alicia Naveda y Luis Garcés. Ahora lo recibimos justamente al autor de este libro. Muy buenas tardes y bienvenido a la provincia. Muchas gracias por recibirme y por la entrevista. Bueno, la verdad que siempre, digamos, es un honor poder compartir este tipo de charlas, digamos, con autores de libros que quizás a veces trascienden, digamos, lo que son las universidades, la sociedad en sí. Bueno, y una temática tan cara para la actualidad, digamos, Gendarmería, los límites de la obediencia. Bueno, ¿qué nos podés contar al respecto? Bueno, mira, el libro, la inspiración del libro surge a partir del caso Maldonado del año pasado. Y debido a que yo había hecho una investigación de bastantes años, pero hace bastante tiempo también, a principios de la década del 2000, una investigación sobre la gendarmería, una investigación antropológica, donde yo lo que quería ver en aquel momento era cómo la gendarmería estaba transformando sus funciones tradicionales de custodia de la frontera y todo eso, a tener una situación cada vez más activa en la seguridad interior y en la represión de los movimientos piqueteros, en la contención cuando había huelgas policiales, no sé si te acuerdas en los 90, de los 90 todavía. Esa investigación quedó mayormente inédita. Yo después trabajé con otros temas que tenían que ver con otra cosa, aunque tenían relación, pero no lo había publicado. Cuando surge toda la discusión del caso Maldonado, y una de las cosas que me llamaba la atención es que casi nadie sabía decir o analizar nada de la gendarmería. Claro. Había muy poco conocimiento desde las ciencias sociales, ¿no? O desde las ciencias políticas. Y me parecía muy necesario yo salir a contar y explicar algunas de las hipótesis y desarrollos que había hecho, porque veía que se estaban cumpliendo gran parte de ellas a raíz del caso Maldonado. Entonces, ahí surge la idea de publicar este libro, lógicamente actualizado de ese material, donde yo lo que trato de explicar, la principal pregunta es cómo y por qué la gendarmería pasó a ocupar ese rol, además tan visible públicamente y tan controversial, cuando históricamente fue una fuerza, digamos, de perfil bajo, que estaba en las fronteras, que incluso se consideraba que, por ejemplo, no había participado tanto en la represión de la dictadura militar, claro. Tenía una buena imagen frente a la sociedad, y de golpe estaba en el candelero, muy cuestionada, justamente acusada incluso de desaparición de personas en plena democracia. Entonces, yo en el libro analizo la historia reciente de la gendarmería, desde la dictadura militar, desde antes en realidad, pero sobre todo desde la dictadura militar hasta los distintos gobiernos democráticos. Mostrando, por un lado, cómo el poder político, distintos partidos, pero yo diría con cierto consenso, fue dándole cada vez más fuerza a la gendarmería, más recursos, más funciones, en detrimento de otras fuerzas de seguridad, claro, como la federal y las policías provinciales. O sea, la gendarmería creció mucho y la policía perdió terreno. Sí. Y acá hubieron estrategias del poder político y de la propia gendarmería, y que implicaron sobre todo trabajar sobre su imagen pública para evitar que eso fuera visto como una intromisión, digamos, de militares en la seguridad interior. Bien. Porque la gendarmería tiene un aspecto militar, tiene formación militar y tiene lo que se llama Estado militar. Y vos sabés que por las leyes de defensa y seguridad interior, los militares tienen prohibido por ley hacer seguridad interna. Entonces, esto para mí era una contradicción y lo sigue siendo. Entonces, mi pregunta es cómo igual se llegó a esta situación y qué implica para los propios gendarmes y para la institución. O sea, yo he trabajado con entrevistas en profundidad, etnográficas, en las unidades militares a altos oficiales de gendarmería en aquella época, de muchas horas, donde trabajábamos también la subjetividad de los propios gendarmes, cómo ellos veían su papel. Claro. Y sobre todo cómo jugaba esa situación
del presente con las memorias propias sobre la época de la dictadura militar y su papel en la represión. O sea, si eso seguía jugando y afectando su situación actual. Bien, sin duda que esto, digamos, de alguna manera llama bueno, a reflexionar al respecto, digamos, sobre entender, bueno, justamente como lo dice el título también, cuáles son los límites, digamos, que debería tener quizás esta fuerza de seguridad. Es como señalabas, digamos, los militares buenos, si se le podría llamar, claro. o los policías más formados, ¿no? Bueno, es un intermedio que quizás justamente, como bien dices, hace muy poco tiempo se empezó, digamos, a instalar nuevamente las funciones del gendarme. Incluso imagino que hasta la gente que quiere sumarse a estas fuerzas de seguridad también empezaron a despertar mayor interés. Claro, sí, la gendarmería ha crecido muchísimo, se profesionalizó mucho desde fines de los 90, pero a la vez creció mucho en funciones, ¿no? Y se diversificó en numerosas funciones. Y los mismos reclutas les cuesta a veces, porque su vocación en general tiene que ver con la idea tradicional del gendarme, tipo que está patrullando las fronteras contra el narcotráfico, y de golpe tiene que hacer seguridad ciudadana. La mayor parte de los efectivos terminan haciendo seguridad en la ciudad, el conurbano bonaerense, Rosario. Sí. Entonces, esto genera, incluso internamente, bueno, dudas, contradicciones. Claro. Así que, pero es muy importante analizar este papel porque hoy es la principal fuerza de seguridad que hay en el país. La más visible. Y la más visible porque hasta en los medios de comunicación constantemente, digamos, bueno, se encuentran las cámaras de alguna manera reflejándolo. Porque además la gendarmería, y esto es lo que yo trato de mostrar, por un lado, trató de conjurar o difuminar de alguna manera su aspecto militar, justamente para no generar una reacción social, pero a la vez su capital político de imagen es su imagen militar también. O sea, ¿por qué? Porque la gendarmería es vista como un garante de la gobernabilidad, un garante armado de la gobernabilidad, ¿no? O sea, que tiene capacidades por encima de la policía para reprimir, para intervenir y también para lograr que se respeten la ley o que ciertos conflictos no escalen, ¿no? Y justamente por su aspecto y su capacidad militar. Entonces, eso que es una contradicción y un problema para la gendarmería, también es su principal activo. Sí, seguramente. Bueno, señalabas que justamente esta investigación, este trabajo, este interés despierta a partir del caso de Santiago Maldonado. Por ahí leí, bueno, justamente que las comunidades indígenas a veces los señalan a los gendarmes como digamos, sus principales opresores, digamos, a la hora de visibilizar sus necesidades, el pedido de sus derechos y demás. Claro, porque eso también lo muestro en el libro. La historia de la gendarmería está muy ligada a la de los pueblos originarios, porque desde que se funda, sobre todo ocupaban lo que se llamaban territorios nacionales, que eran los territorios que habían sido ocupados a los indígenas a fines del siglo XIX, principios del XX, en el Chaco, Formosa y en la Patagonia. Esos territorios nacionales, que todavía no eran provincias, es donde la gendarmería actúa, donde es formada para actuar. Y por un lado, para perseguir lo que era el bandolerismo rural en la época, y también el sindicalismo anarquista, en el norte sobre todo, de la Forestal y otras empresas quebracheras, y también para perseguir y reprimir a los pueblos indígenas del Chaco, del área chaqueña en general, que habían sido conquistados recientemente, que eran una fuerza de trabajo muy apetecida, ¿no?, por los ingenios azucareros, pero a la vez había temor y se trataba de controlarlos, ¿no? Entonces, la gendarmería estuvo involucrada en distintas masacres de indígenas en el norte, como la de Rincón Bomba, por ejemplo, donde murieron cientos o miles de indígenas ametrallados por la gendarmería. Entonces, y en la Patagonia, además otra cosa, la gendarmería al actuar en la zona de frontera, la mayoría de las comunidades indígenas del país, más o menos reconocidas, se ubicaban en la zona de frontera. Entonces era la fuerza que por un lado estaba con jurisdicción en la zona, con la cual ellos eventualmente confrontaban o eran perseguidos por ella,
aunque no siempre fueron perseguidos por la Gendarmería. Quiero aclarar, también hubo momentos de buenas relaciones. Y eso es muy paradójico, porque yo he entrevistado gendarmes que, por ejemplo, cuentan con mucho orgullo cómo ellos tenían buena relación con comunidades mapuche, en la misma zona, y que al empezar la entrevista, sin que yo les preguntara, empiezan a hablar en mapuche, por ejemplo. Entonces, hay una dualidad, porque ¿qué pasa? La gendarmería siempre se preció de identificarse con el pueblo. O sea, es la Fuerza Armada de Seguridad que más, de alguna manera, más empatía tiene con la gente. Y ellos lo ven así. Pero a la vez es la que va al frente en eventos de represión muy duros. Entonces tiene esa dualidad de proximidad y a la vez de choque, de peligrosidad, ¿no? Y de alguna manera, digamos, se señala, digamos, se le está dando mala prensa, digamos, se le está de alguna manera arruinando la imagen a la Gendarmería. Yo creo que la Gendarmería se vio muy amenazada en su imagen justamente el año pasado. En parte los límites de la obediencia, que es el subtítulo del libro, tiene que ver con una cuestión política, es decir, bueno, ¿hasta qué punto? Porque yo parto de que hay un pacto de la Gendarmería con el gobierno nacional, como lo hubo con anteriores gobiernos nacionales, un pacto de cubrir ciertas necesidades, incluso políticas del gobierno, a veces, ciertas directivas políticas de cómo actuar frente a ciertos casos, a cambio de recursos, prestigio dado por el gobierno a esa misma fuerza y incluso en su momento, sobre todo no tanto ahora, cobertura para que no se vean implicados en juicios de lesa humanidad por la represión ilegal de los 70. Hay, digamos, un negociado de alguna manera, digamos, que se visibiliza, digamos. No llamaría negociado, pero un pacto político. Un pacto, exactamente. Entonces, la Gendarmería, como otras instituciones, como el Ejército, como las policías federales, actúan también según intereses y místicas institucionales. No es que solamente dice, bueno, hacemos esto, nos dicen que dan orden, hacemos... No, también tienen sus proyectos, que incluso tienen que ver a veces con disputar espacio de poder con otras instituciones de la seguridad. Entonces, no es que sea un orden racional, absolutamente claro, el de las fuerzas de seguridad en la Argentina, sino que ese orden muchas veces es fruto de disputas políticas internas donde unas han triunfado sobre otras o han entrado en conflicto con otras fuerzas. Y el poder político juega con esto también. Tal cual. Doctor, súper interesante. Bueno, queremos agradecerle su presencia. Esperamos seguramente esta tarde, toda la gente que asista, digamos, a la Facultad de Ciencias Sociales va a poder conocer en mayores detalles justamente esta obra literaria. Le agradecemos también, al doctor Luis Garcés que ha podido traerlo para compartir un segundo con nosotros. Y desearle lo mejor para el libro y que... Bueno, lo muestro porque sí, no sé por favor. Ha estado saliendo en pantalla algo, pero... pero por favor, de sus manos este es el cobra mayor valor. Bueno. Ese es el que ya viene ya con los machetes para esta tarde. Para poder hablar. Muy bien. Está en algunas librerías aquí, pero no quiero decir nombres, pero si no se lo encarga, si no está en la sucursal, al encargarlo, la editorial lo manda. Perfecto, listo, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Te agradezco muchísimo a vos y al canal y a la universidad y a Luis Garcés por supuesto. Por haber posibilitado. Él es de la casa, Bueno, muchísimas gracias.